Bien, entonces vamos a avanzar con ello y vamos a ver lo que es el primer caso. Tenemos a Oscar, a Milagros, a Patricia, Jocelyn, Elizabeth, ¿no? muy bien, queridos amigos, compañeros, colegas, ¿no? A tocar este tema muy importante, que es la comunicación organizacional para la prevención de riesgos psicosociales, casos aplicados. Muy bien, a ver, para poder empezar con todo ello, necesito saber, por favor, mm, qué tipo de riesgos, vamos por esa parte, ¿no? Por esa parte que es muy importante. ¿Qué tipo de riesgos podemos ver en las empresas donde ustedes están? Ya sea en la educativa, clínica, organizacional, ocupacional. A ver, somos pocos y creo que sí, al menos ese pequeño punto importante hay que tocarlo. A ver, ¿quién puede opinar? ¿Quién puede opinar? ¿Qué tipo de riesgos podemos ver dentro de la organización donde nosotros estamos? A ver, Oscar, adelante, amigo. El audio, por favor. Mil disculpas. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Este, bueno, en mi caso yo trabajo para una entidad pública, una Ujú, entidad del Estado. Principalmente, no exclusivamente, es trabajo de oficina, brindar asistencias técnicas, asesoramientos, supervisar, relacionado principalmente a los gobiernos locales y al gobierno regional. Con los sectores también tenemos ese tema de asesorarlos y brindarles asistencia técnica, ¿no? Entonces es un tema principalmente educativo, por decirlo así, y de oficina. Entonces tenemos más que todo riesgos disergonómicos, ¿no? Por un lado, pero también por el tener contacto con las personas, ¿no? También tenemos riesgos psicosociales que se dan principalmente al interior de la oficina. Nosotros somos a nivel nacional, yo estoy en Ica y tenemos nosotros una sede acá en Ica, ¿no? Una dirección desconcentrada le llamamos, ¿no? A nivel nacional somos bastantes, pero en Ica la oficina de nosotros es más pequeña, llegamos a 9 trabajadores y contando servicios, ¿no? A 12. Ya, pero tenemos nosotros que el problema principal pues se da, digamos, si bien es cierto la parte económica, pero donde hemos tenido últimamente dificultades ha sido en el tema de los riesgos psicosociales. Tal es así de que una compañera ha tenido que, pidió en su momento su cambio de sede ujú. por el tema del jefe, ¿no? Bien. Que ya no tuvimos problemas, inclusive le dieron un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Mi persona también yo estaba buscando otro trabajo porque era, la verdad, insoportable llegar a trabajar. Es un estado de que uno siempre cuando va al trabajo va con todas las ganas y el espíritu de poder brindar lo mejor de sí. Pero llegar ya, digamos, y saber que íbamos a tener la comunicación con este jefe, pues en su momento era bien feo, una situación bien horrible, ¿no? Entonces, y ahora ha pasado los años y Ujú. nuevamente ha vuelto nuestro jefe, pero ya con una actitud diferente, ¿no? Esperemos de que al último mejore y no tengamos problemas, pero sí, nosotros hemos tenido, digamos, estos riesgos psicosociales al interior, al interior. Es lo que Bien. podría Gracias. comentar, licenciado. No, está bien, muchas gracias, Oscar. Más bien te iba a preguntar, ¿tú eres psicólogo también o qué carrera tienes? Gracias. No tengo esa suerte. Me gusta la psicología, pero yo soy ingeniero civil. Ingeniero civil. Genial, Oscar. Sí, qué bien, gracias, gracias por compartir tu experiencia. Entendemos todo lo que en cada entidad pasa, ¿no? Sobre ciertos problemas, inconvenientes, no solamente con el jefe, sino también con los mismos compañeros, el trato, el clima laboral, el trabajo con equipo, si es que se da o no se da. Una cosa es trabajo en equipo y otra cosa es grupo de trabajo, ¿no? O trabajo en grupo. Ujú, Entonces, si hablamos de trabajo en equipo, hablamos unísono, todos compartimos una sola idea y llegamos al fin de algo que queremos llegar, valga la redundancia. Entonces, bien, Oscar, gracias por compartir parte de tu trabajo, de lo que está pasando allá y que, bueno, esperemos que el jefe se ha vuelto de nuevo.
haga un nuevo cambio, ¿no? Porque eso es lo que uno necesita como trabajador, ¿no? Para verse bien, para verse motivado y hacer una buena labor dentro del sector de donde estamos. Gracias, Oscar. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿Quién más puede opinar, por favor? Ya comentó Oscar. Milagros por ahí, a ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se anima? Patricia, Jocelyn, Elizabeth, en la entidad donde están. Puede ser, ya hablamos, bueno, em, el área clínica, educativa, ocupacional, organizacional. Bueno, ya escuchamos a Oscar, que es ingeniero civil, ¿no? Entonces, ¿qué pueden opinar ustedes, mis queridas compañeras? Un riesgo que han podido ver ahí en su entidad, en sus labores. ¿Quién se atreve? ¿Nadie? Muy bien, ya que, bueno, nadie desea hablar ya, vamos a continuar con este caso práctico número uno. Es un caso, un ejemplo de prácticamente de una entidad no minera frente a lo que en realidad yo trabajo o he ido, más claro, he estado ahí dentro de un entorno laboral, como se dice, cerrado, ¿no? Para poder ver cómo son los trabajos de estas personas que están dentro de una mina. Por ejemplo, en una empresa de servicios operativos, el área de supervisión ha implementado cambios en los turnos y en los procedimientos de seguridad sin comunicar claramente los motivos ni escuchar a los trabajadores. El supervisor suele dar las indicaciones de forma apresurada, en torno autoritario y solo cuando ocurre un error. En las últimas semanas se ha reportado aumento de errores operativos, ¿no? Para poder ver sobre la implementación, el asunto de las máquinas, cómo está el sistema de gestión también, el factor humano, por ejemplo, conflicto entre compañeros. ¿Cómo es el clima laboral dentro de la organización, ¿no? ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué se está dando? Quejas de agotamiento emocional, hay mucha exigencia psicológica, hay mucha demanda de trabajo para que estas personas puedan sentir este ausentismo y desmotivación, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, frente a frente a estos errores que ha podido ver en esta empresa de servicios operativos, ¿qué indica acá? Un trabajador manifiesta sentirse constantemente vigilado, o sea, que están ahí pendiente de él, qué es lo que hace y qué es lo que no hace, ¿no? Y a eso se llama un poquito, o estamos hablando de hostigamiento, ¿no? Por ejemplo, poco valorado y teme cometer errores por miedo a represalias. Entonces, dentro de todo ello, es lo que pasa en ciertas empresas, ¿no? A mencionar porque tenemos que conocer primero cómo es el entorno para poder ver, ¿no? Ver por qué está pasando estas cosas. Vamos a ver acá, hay una... me habló Jocelyn por aquí por el interno, dice licenciado, buenas tardes, no puedo alzar mi mano, no sé por qué, pero bueno, pero pero aquí le comento, pero por aquí le comento, yo trabajo en una institución educativa y hay demasiada sobrecarga laboral, ¿ya? No respetan sus horarios y acoso también, y hay acoso, ¿no? Bueno, lo que justamente estamos hablando. Muy bien, Jocelyn. Sí, me imagino, o sea, en cada institución hay este tipo de inconvenientes o represalias frente a los compañeros que puedan haber si hablamos de acoso, ¿no? Y si hablamos de carga laboral, sí, entiendo que dentro de lo que es tratar de atender a los alumnos, a los padres de familia, entonces se entiende todo lo que uno tiene que hacer. Imagínense si hablamos de un colegio nacional de 800 alumnos, un aprox, ¿no? Atenderlos a cada uno de ellos, tratar de ver cómo está su situación familiar, cómo está su situación económica también dentro del entorno, ¿no? Que lamentablemente no pueden vivir tranquilos porque hay conflictos también en el hogar, ¿no? Entonces, eh, frente a ello, uno como psicólogo, tú eres perdóname, Jocelyn, ¿tú eres psicóloga? Hostigamiento a una persona con discapacidad también. Es psicólogo. Muy bien, gracias, Joseph. Hostigamiento a una persona con discapacidad también.
Exacto. Sí, es que lamentablemente no hay una supervisión adecuada. Acá estamos hablando, en este caso que hemos ya mencionado, que no hay esa supervisión adecuada, no hay esa empatía por el compañero o compañera, que lamentablemente vienen a ver estas cosas de hostigamiento, vienen a ver estas cosas de conflictos entre ellos, que no hay, que hay falta de motivación para poder hacer las cosas como tal o su trabajo como tal, la desmotivación y el ausentismo, que por falta de empatía o por falta de comunicación, lamentablemente llegan a faltar, sí, a ausentarse, porque no hay esa comunicación, no son valorados dentro de la organización, ¿no? O son con los jefes, por ejemplo, con el director, ¿no? O con los mismos compañeros, cómo se sienten. Acá me hablas, yo soy el hostigamiento de una persona con discapacidad también. Imagínense cómo es el entorno laboral dentro de esta institución educativa. Yo entiendo que como psicólogo uno puede ver muchas cosas, puede ver muchos conflictos dentro de ese entorno. Pero claro está de que si somos solamente uno, en una sola organización, si hablamos de psicología, o si somos psicólogos, pues creo que no nos abastamos, no estamos acorde a la cantidad de alumnos que pueden haber en ese colegio, ¿no? Entonces, siempre es importante de que puedan haber dos o tres dependiendo la cantidad. Pero también, valga la redundancia, en el sentido de que los psicólogos también somos muy poco sobrevalorados, ¿no? Dentro del entorno nacional, o sea, no nos ven como esa parte importante de la salud, como se dice, ¿no? Uno reclama derechos, pero lamentablemente no hay, no hay, como se dice, esa aclaración necesaria para poder nosotros tener todos los beneficios como corresponde, ¿no? Ya cuando ese sí es un tema más político. Entonces, en este caso, gracias Jocelyn por compartir con nosotros la parte que es lo que está pasando en tu entidad, ¿no? La parte de hostigamiento y la parte también de la carga laboral, ¿no? Que pueden haber dentro de la organización. Entonces, dentro de este caso, de estos cuatro puntos que ya estamos viendo ahora, que es la parte de aumento de errores operativos, conflictos entre compañeros, quejas de agotamiento emocional, ausentismo y desmotivación, ¿no? Entonces, un momento. Preguntas a desarrollar. A ver, no sé, si pueden tomarlo un script shot a este, a este casito, o lo escriben, no sé, a ver, por favor, para pasar las preguntas y de esa manera podamos resolverlo, o sus opiniones de ustedes, para ver cómo ven la situación en este caso, ¿no? A ver, le dejo un minutito para que puedan escribirlo, por favor. A ver, perdón. Repito, en una empresa de servicios operativos, el área de supervisión ha implementado cambios en los turnos y en los procedimientos de seguridad, sin comunicar claramente los motivos ni escuchar a los trabajadores. El supervisor suele dar indicaciones de forma apresurada, en torno autoritario y solo cuando ocurre un error. Volvemos a repetir, el supervisor suele dar indicaciones de forma apresurada, en torno autoritario y solo cuando ocurre un error. Muy bien. Un trabajador manifiesta sentirse constantemente vigilado, poco valorado y teme cometer errores por miedo a represalias. Muy bien, creo que ya habrán podido apuntar este caso para ir a las preguntas que es la siguiente. Preguntas a desarrollar en este caso. ¿Qué tipo de riesgo psicosocial se evidencia en el caso? ¿Qué factores psicosociales específicos están presentes? A ver, ¿qué factores pueden haber dentro de este casito? ¿Qué señales de afectación psicosocial presenta el trabajador? ¿Cómo influye la comunicación deficiente en la aparición de riesgo psicosocial? Quiero, por favor, a ver que se hayan anotado lo que es el caso, respondamos estas preguntas para poder resolverlo todos. A ver, amigos.
Nuevamente, las preguntas a desarrollar. ¿Qué tipo de riesgo psicosocial se evidencia en el caso? ¿Qué factores psicosociales específicos están presentes? ¿Qué señales de afectación psicosocial presenta el trabajador? ¿Y cómo influye la comunicación deficiente en la aparición del riesgo psicosocial? Esas son las cuatro preguntas que vamos a responder. Voy a volver nuevamente al caso para que igual lo tomen en cuenta, si ya tienen apuntadas las preguntas, para que de esa manera sea un poquito más fácil poder responder. Ahí está, ahí les dejo por favor. Muy bien, Elizabeth. Esperamos un momentito, les doy unos 3 minutitos para que puedan responder a las preguntas. ¿Sí? El ¿Podría que... compartir las preguntas, perdón, nuevamente, disculpe? Ah, sí, sí, sí. A ver, un momentito, por favor. Vamos a poner nuevamente las preguntas para que podamos resolver el caso. Ahí está. ¿Qué tipo de riesgo psicosocial se evidencia en el caso? ¿Qué factores psicosociales específicos están presentes? ¿Qué señales de afectación psicosocial presenta el trabajador? ¿Y cómo influye la comunicación deficiente en la aparición de riesgo psicosocial? Muy bien, ¿ya estamos todos? ¿Ya estamos todos para pasar a las respuestas? A ver, un momentito, por favor, Elizabeth. Sé que ya tengo tu respuesta. Ahorita lo vemos, lo leemos. Ya, muy bien, muy bien. Está bien. Los que tengan algún inconveniente con su micrófono y no pueden opinar, pónganlo en el chat, por favor. Y aquí vamos leyendo sus comentarios. Muy bien, a ver, vamos a ver este casito de acuerdo al caso que estamos viendo ahora. Nuevamente voy a volver a repetir el caso para poder tenerlo en cuenta y ver las respuestas que ustedes han colocado o han puesto ahí en su cuaderno, no sé, donde le están apuntando. Así que, ¿qué dice nuevamente? En una empresa de servicios operativos, el área de supervisión ha implementado cambios en los turnos y en los procedimientos de seguridad sin comunicar claramente los motivos ni escuchar a los trabajadores. El supervisor suele dar indicaciones de forma apresurada, en torno autoritario y solo cuando ocurre un error. Nuevamente, el supervisor suele dar indicaciones de forma apresurada, en torno autoritario y solo cuando ocurre un error. En las últimas semanas se han reportado aumento de errores operativos, conflictos entre compañeros, quejas de agotamiento emocional, ausentismo y desmotivación, que indica la parte más abajo. Un trabajador manifiesta sentirse constantemente vigilado, poco valorado y teme errores por miedo a represalias. Bien, ese es el caso. Pasamos a las preguntas a desarrollar. ¿Qué tipo de riesgo psicosocial se evidencia en el caso? ¿Qué factores psicosociales específicos están presentes? ¿Qué señales de afectación psicosocial presenta el trabajador? ¿Y cómo influye la comunicación deficiente en la aparición del riesgo psicosocial?
Muy bien, a ver, acá comentó esta, a ver, Elizabeth dice, a ver, indica que hubo sobrecarga laboral, estrés, influye negativamente, influye negativamente porque potencia los riesgos psicosociales, claro, los peligros en actividades de los servicios que presta, la comunicación no asertiva impacta en los trabajadores y en la productividad. No, muy bien. Eso es lo que indica Elizabeth. ¿Quién más? ¿Quién más, por favor? ¿Quién más puede opinar? ¿Quién más puede opinar sobre este caso? Las preguntas que hemos realizado. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es ese tipo de riesgo psicosocial que se evidencia en el caso? O los factores, ¿no? A ver. Adelante, Oscar. Te escuchamos, por favor. Gracias. Con respecto a esta casuística, respecto a la primera pregunta, se podría Ujú. mencionar que, bueno, los tipos de riesgo psicosocial serían la sobrecarga laboral que se está generando, ¿no? Por lo que al último no hace una correcta distribución el trabajo, la baja autonomía al momento de quedar, pero órdenes, pero sin explicaciones. Uno a veces no sabe qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, ¿no? Entonces viene la baja autonomía o el problema también que se genera al momento de no dar las indicaciones de manera adecuada es las malas relaciones entre los compañeros que se están presentando también, ¿no? Entonces y todo esto conlleva pues al estrés. ¿No? Entonces, todo esto podría mencionarse como tipo de riesgo psicosocial, ¿no? Que se estaría observando. Ese es bueno, lo que podría comentar respecto a la primera pregunta. Muy bien, gracias, gracias, Oscar. Muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Opinó Oscar? ¿Opinó por aquí también Elizabeth? ¿Alguien más quien desea, bueno, responder a cualquiera de las preguntas? Vamos a hacerlo así, a cualquiera de las preguntas, para no hacerlo en un orden. A cualquiera de las preguntas que ustedes puedan elegir o lo puedan ver de cierta manera que tu idea es esta, ¿no? Que tu idea es esta y que prácticamente tú ves en este caso que hay esta afectación psicosocial o cuáles son los factores, o sea, si hay o no buena comunicación dentro de lo que podemos ver en el caso de este supervisor, ¿no? Y que el trabajador tiene miedo, ¿no? Y que se siente poco valorado, por ejemplo, como ya hemos podido ver. Estamos abiertos a responder o a contestar estas preguntas, ¿no? De cuanto a sus opiniones, por favor. Elijan. No, aquí no vamos a hacerlo en ese orden, sino lo que ustedes elijan, para darle un poquito más de realce a las preguntas, ¿no? Como dándole un poquito de motivación a los casos, o a este caso. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Perdóname por favor este lapsus. Bien, vamos a ir a las respuestas a lo que hemos estado tocando el tema, el caso. A ver, no entiendo por qué no pasa. A ver. Disculpen, ahí pueden llegar a ver. Sí estamos viendo, sí estoy viendo. Sí. Ah, gracias, gracias. No lo puedo en pantalla grande porque se me sobresalta a las otras diapositivas del caso 2. A ver, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Para ver sobre el asunto de las preguntas y respuestas. Preguntas resueltas, dice acá. Gracias, gracias. A ver, preguntas resueltas. ¿Qué tipo de riesgo psicosocial se evidencia en el caso? Tenemos la respuesta esperada, como se dice, ¿no? Se evidencia principalmente un riesgo psicosocial asociado a la organización del trabajo y a la comunicación deficiente. Específicamente, ¿de qué estamos hablando acá? Por ejemplo, no hay un buen liderazgo, lamentablemente es un liderazgo inadecuado, falta de claridad en roles y expectativas, no hay ese rol importante que debe de tener ese trabajador frente a lo que es su labor, el clima laboral negativo, como ya mencionó Oscar, alta carga emocional por miedo al error que puedan tener. Sí, es lo que habíamos mencionado en cuanto a la pregunta, ¿no? Toda esta parte de acá, toda esta parte de lo que es las respuestas
que estamos viendo es lo que está pasando en este caso, ¿no? Porque si volvemos nuevamente a lo que es a la pregunta en sí, al caso específico, ¿qué nos habla acá? En la última parte sí vemos, ¿no? Un trabajador manifiesta sentirse constantemente vigilado, constantemente. ¿Ustedes piensan, si se siente vigilado, ustedes piensan que haya hostigamiento? Creo que por aquí mencionó, a ver, Elizabeth, si no me Sí, equivoco. sí, hay Muy bien. acoso laboral, ¿no? Ujú. Hostigamiento laboral. Porque Exacto. no tiene una directiva y encima le llama la atención. Ujú. O le llama permanentemente la atención cuando hay un error, pero no los orienta, ¿no? Exacto, exacto. Y piensas, Elizabeth, que dentro de todo ello eh, su fun- hay un error también en cuanto a las funciones que puede tener este trabajador, o sea, que no haya sido bien especificado las funciones que tiene que realizar. Claro, hay un problema de rol, ¿no? Ujú. Eh, Hay un No, problema no de rol. han identificado correctamente la función, no han orientado. Es que en realidad se nota una precariedad tremenda en el tema laboral. No hay liderazgo, no hay orden, no hay este perfil de puestos, no hay Ujú. nada, no hay organización. Exacto, no está bien elaborado si hablamos dentro de un MOF, ¿no? Si hablamos de un manual de organización y funciones, ¿no? Que No hay no está perfil de dado. puestos, no hay nada. De acuerdo a lo que están planteando en el caso práctico uno, en Ujú. realidad es un sistema muy caótico que puede generar bastantes riesgos laborales, ¿no? No solo los psicosociales, sino todo el abanico de riesgos. Pero en este Exacto. caso, enfocando el aspecto psicosocial, sí, pues hay muchas disfunciones, ¿no? No hay organización, no hay liderazgo, en realidad no se ha estructurado nada en este caso práctico. Hay una disociación más bien de todos los roles, funciones, actividades. Ujú. Exacto. Gracias, Elizabeth. Muy, muy amable por tu aporte. Está clarísimo lo que acaba de aportar Elizabeth sobre todo lo que está pasando en este caso uno, ¿no? Bien, eso hemos tocado lo que es la primera pregunta. Nos vamos a la segunda pregunta que nos indica qué factores psicosociales específicos están presentes. ¿Cuáles son esos factores específicos que nosotros podemos ver en este caso? Los factores presentes incluyen, vamos a ver estos puntos, comunicación vertical, autoritaria y poco clara, es lo que acaba de mencionar Elizabeth, ¿no? Ausencia de retroalimentación y constructiva, o sea, no hay ese aporte, o sea, no hay ese feedback que tiene que darse a través del tiempo. Por ejemplo, si hablamos de liderazgo, vamos a tocar ese tema en enero. Hay que hacer una retroalimentación a estas personas que tienen cargo, por ejemplo, en 4 meses, 4 o 6 meses, nuevamente, retroalimentarlas para que tengan en cuenta cómo deben tomar sus funciones en cuanto al cargo que tienen, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante brindarles esa orientación nuevamente a los que son líderes. Si hablamos de supervisores, de gerentes, de administradores, quienes tienen un cargo acá, ¿no? Tenemos falta de participación del trabajador en decisiones. No puede opinar nada, claro está. O sea, no puede. No puede porque, como hemos podido ver ahí, dice miedo a equivocarse. Entonces, ¿qué opinión va a dar si prácticamente lo van a reprochar? Entonces, no necesitamos eso. Si nosotros somos líderes y tenemos esa capacidad para poder resolver, entonces ayudemos, apoyemos. Demos de nosotros como profesionales darle ese espacio a un trabajador, porque puede tener buenas ideas, hasta mejores ideas que un propio líder. Nadie sabe. Entonces, hay que brindarle también ese espacio para que puedan opinar. Inseguridad psicológica, sí, claro está, por lo que tienen miedo, baja de motivación, ¿no? Y lamentablemente pues, se aíslan. Escaso reconocimiento laboral, sí, lamentablemente no hay motivación una motivación adecuada como reconocimiento, por ejemplo, de un pequeño bono, de un pequeño diploma, el trabajador del mes, lamentablemente no hay, y eso pasa de que en esta ocasión, pues, el trabajador sufra estas consecuencias, ¿no? Bien, esta es la pregunta 2. Pasamos a la pregunta 3. Estamos yendo paso por paso en cuanto a las preguntas que estamos tocando en cuanto al caso, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué señales
Esta es la pregunta 3. ¿Qué señales de afectación psicosocial presenta el trabajador? La respuesta es, el trabajador presenta lo siguiente: ansiedad anticipatoria frente a errores que pueda cometer. Imagínense, ¿no? Otro error que pueda cometer el trabajador, se va a sentir ansioso, nervioso, cabizbajo, no va a saber qué hacer, va a sudar a montones, porque si se equivoca una y otra vez, lamentablemente ya sabe qué es lo que va a recibir, ¿no? O sea, puede ser una sanción, puede ser de que no le paguen su quincena o su mensualidad, no sabemos. Entonces va a ir de acuerdo a lo que estamos tratando. ¿Qué más dice? Agotamiento emocional, mucho estrés, ¿no? Estrés, desmotivación que puede haber, ¿no? Dentro del caso que estamos tocando. Desmotivación, claro está, de que ya tocamos. Temor a represalias, es lo que ya mencionamos también hace un momento, es ese temor o miedo que pueda tener el trabajador a equivocarse, ¿no? Uno como psicólogo, bueno, acá tenemos al ingeniero civil que es Oscar, en- él también puede ser un apoyo y un soporte, ¿no? A sus compañeros de trabajo, aunque no sea psicólogo, pero puede tener ese soporte emocional hacia ellos, ¿no? No tomando represalias, sino comunicando, siendo empático, escuchando, dando a entender de que si nos equivocamos, bueno, ya pasó y enseñamos, ¿no? Y él seguramente lo hace por lo que ya comentó, ¿no? Pero claro, ve errores en su sector y lo que él trata de ver de esa manera, de esa forma, puede tratar de ayudar o de apoyar, ¿no? Muy bien, disminución de la confianza y del sentido de permanencia, ¿sí? No hay confianza en uno mismo, lamentablemente, porque está el miedo de que le vaya a pasar algo al trabajador o le vayan a decir, ¿no? No hablamos netamente de un accidente, si no hablamos netamente de las represalias que él pueda tener si se equivoca, ¿no? Y el sentido de permanencia, o sea, que no le dan su lugar, no le dan ese espacio. No hay ese rol, como ya mencionó Elizabeth, o las funciones adecuadas para que pueda hacer una buena labor. Estas señales pueden evolucionar hacia el estrés laboral crónico si no se interviene. Sí, claro está, hay un estrés crónico alto, que lamentablemente el trabajador puede... También lo que vemos desde un inicio es la falta de capacitación, porque si tú no capacitas a tus subalternos, ¿no? Si no hay como dice, un feedback entre el supervisor y los que están, el personal a cargo del supervisor, realmente no se puede avanzar así, ¿no? Y bueno, se genera todo este tema acá de ansiedad, tienen temor a cometer errores, agotamiento emocional, desmotivación, temor a las represalias porque vienen las sanciones y no se le dijo qué tenía que hacer ni cómo tenía que hacer, pero sí se le sanciona. Mm, exacto, exacto. Gracias, Elizabeth. Sí, es cierto. Siempre hay una inducción, ¿no? Hay una inducción que se le debe dar a conocer a los trabajadores. Primer punto, el entorno de la empresa. Segundo punto, el asunto de la capacitación, ¿no? Brindarles esa capacitación, brindarles cuál es su rol, brindarles cuáles son sus funciones, para que ellos tengan en cuenta al hacer su trabajo. Cuando, por ejemplo, ya le dan la capacitación el día de hoy y mañana tienen que empezar a trabajar. Entonces, él tiene que tener todo en mano o en regla para poder hacer una buena labor, porque si no, lamentablemente, ¿qué puede ocasionar? Accidentes, incidentes, ¿no? Y la falta de confianza que en el transcurso del tiempo, si él no tiene en cuenta, él o ella no tienen en cuenta, lamentablemente pueden sufrir estas consecuencias, ¿no? Muy gracias, Elizabeth, por tu aporte, por favor. Gracias. Y bueno, y como ya mencionamos, el estrés laboral crónico, si no se interviene. Claro, si no hay una intervención por parte de los encargados de la empresa, lamentablemente el trabajador, como ya mencionamos, puede tener un accidente. Yo trabajaba en una empresa AGE, eh, AGEPER se llama, es una empresa de producción de las botellas de agua minerales, por ejemplo, de Cielo, de Esporey. Eh, Ahí, en esta empresa, hay muchos trabajadores que tienen trabajando 20 años, 15 años, 30 años. Pasó un casito acá que un señor, por ejemplo, había sufrido un accidente en la mano, había perdido los dedos, ¿no? En pocas palabras, había perdido los dedos. Y él lo que había hecho en ese entonces, o ese mismo día del accidente,
era que rápidamente vaya a una clínica, vaya a un hospital, ¿no? Porque, o sea, era su mano, sus dedos habían perdido. Y pasó de que no estaba al día la empresa con lo que son sus aportes de seguro, ¿no? Entonces tenían que llamar al asistente social, todo para poder ver cómo lo puedan atender y lamentablemente demoraron muchísimo para su atención. ¿Cómo se sintió ese trabajador cuando me comentó su caso? Es- bueno, en ese momento, cuando estaba conversando con él, ya estaba un poquito más tranquilo porque estaba teniendo soporte emocional por parte de su familia. Él decía de que su familia era su soporte, era su alegría, decía porque su esposa estaba ahí junto con él, sus hijos, de manera de que cuando él llega a casa todos los días llega a casa, él se siente contento, ¿no? Se siente contento porque le reciben bien en su hogar. Entonces ese día del accidente se sintió, valga todo ello, deprimido, triste, mucho lloraba, me decía, porque le pasaba este accidente por primera vez. No, pudo haber sí sufrido incidentes, algo leve, pero perder dedos, que él utiliza, bueno, por lo que lo vi, utiliza guantes, ¿no? Para que no muestre su mano al entorno o al espacio de afuera. Entonces, él utiliza esos guantes como parte de su protección, ¿no? Y, y bueno, y él decía de que su soporte emocional era su familia. Si la familia no está presente en esos momentos, y me dice, doctor, ¿cómo estaría yo, no? O sea, sí, estaba con el dolor encima, pero si yo vivía solo acá, imagínese cómo estaría, yo hubiera estado. O sea, me han apoyado todavía, me dijo algo que recuerdo, me han apoyado pasando un par de horas. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que estuve muy mal psicológicamente? Sigo todavía procesando, sí, porque este accidente había pasado, si no me equivoco, hace un año. Entonces, yo estoy yendo al psiquiatra, me dijo, claro está, porque no podía dormir, era muy ansioso. Entonces, el psiquiatra le mandó a psicología para que pueda él tener al menos terapia, ¿no? Dentro del accidente que tuvo en esos momentos. Entonces, si hay un estrés laboral crónico, nuestra familia va a ser soporte. La familia va a ser soporte. Sí, pero también sabemos de que siempre va a ser importante ir a un especialista de la salud mental, ¿no? Porque si vemos que hay hostigamiento, sabemos que hay conflictos laborales dentro de la empresa o exigencias o demandas laborales muy fuertes, pues necesitamos ir siempre a un especialista de la salud mental, ¿no? Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta 4 indica, ¿cómo influye la comunicación deficiente en la aparición del riesgo psicosocial? Bueno, ¿qué nos habla aquí de la comunicación deficiente? Genera incertidumbre y confusión, genera mucha inseguridad, ¿no? Si no hay una buena comunicación dentro del entorno. Aumenta la percepción de amenaza, ¿sí? De despido, de que no le van a pagar sus días, de que lamentablemente, pues, eh, le van a decir que tómate un par de vacaciones, como en el sentido, de la redundancia de querer ya sacarlo, ¿no? Entonces hay mucha percepción de ello, deteriora las relaciones interpersonales. También el asunto de percepción amenaza puede ser de que le den muchas horas de trabajo. Si él trabaja 8, puede ser que le digan, ¿sabes qué? Quédate 10 o 11 horas, o 12 máximo, ¿no? Entonces, como dándole también la parte de hostigamiento, como hemos podido ver, o como podemos ver en el caso, deteriora las relaciones interpersonales, reduce la sensación de control y apoyo, no hay apoyo por parte de las autoridades, por parte de los jefes, incrementa el estrés, ya mencionamos, y los conflictos laborales también. Por tanto, actúa como un factor detonante del riesgo psicosocial. Sí, claro está, de que si no hay una buena comunicación, no hay un buen clima laboral o no hay ese apoyo mutuo por parte del jefe a sus trabajadores, lamentablemente van a pasar todas estas cosas, todos estos puntos. Y estos puntos siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Volvemos a repetir siempre como psicólogos. Como psicólogos somos la parte muy importante y fundamental dentro de la organización. Siempre. Como mencionó Elizabeth hace un momento, las capacitaciones.
Las capacitaciones siempre van a generar un buen clima laboral. ¿Por qué? Porque si empezamos rompiendo el hielo, todos los trabajadores van a participar. Pero antes de hay una previa, por ejemplo, vienen y te dicen, ¿sabe qué? Doctor, licenciado, licenciada, por aquí algunos trabajadores no se llevan bien, ¿no? No se llevan bien. Y quiero que en esta capacitación al menos ellos puedan al menos brindarse ese apoyo mutuo en cuanto al tema que vamos a tocar. Júntenlos, por favor. Algunos, o sea, la asistente social o de recursos humanos te dicen, quiero que los junten para que trabajen en conjunto, para que vean o den una iniciativa en cuanto al caso que se pueda tocar el día de hoy. Entonces, lo que trabajamos es eso. Personas están separadas, distanciadas, compañeros. ¿Por qué? Porque, porque lamentablemente no hay un orden. Y cuando no hay un orden, causa todo estas, estas cosas negativas, ¿no? Dentro del entorno laboral. Así que gracias por su participación en esta parte del primer caso. La verdad que hay que tener en cuenta, por favor, que los riesgos psicosociales, uno como psicólogo, como ingeniero civil, que es aquí el amigo Oscar, pues hay que brindar ese aporte siempre al trabajador. Cada día, cada día es algo nuevo, ¿no? Como ya sabemos, cada día es algo nuevo. Y uno, como parte de la salud mental, o como de lo que puede ser, administrador, eh, abogado, profesor, lo que sea, tú mismo, a tus compañeros, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Brindemos ese soporte, brindémoslo, para que no ocurran estos casos, para que no ocurran estos riesgos, al menos por ellos, porque también, al igual que nosotros, tienen familia. Así que ayudemos en este caso, ¿no? Y que no haya hostigamiento en, en las entidades que estamos. Muy bien, pasamos al siguiente caso práctico. A ver, este es un caso este es un caso minero, también, de lo que hemos estado tocando en el primer caso, que nos habla en una unidad minera de Tajo Abierto, el área de perforación y voladura trabaja bajo un sistema de turnos rotativos 14/7, ¿no? Ese régimen que hay ahora. Durante las últimas semanas, la jefatura ha incrementado la presión por cumplimiento de metas productivas debido a retrasos operacionales. El supervisor de turno, ¿qué hace? Da órdenes de manera abrupta por radio. Ojo, da órdenes, ¿no? Da órdenes. Empieza a mandar. Corrige errores frente a todo el equipo. Muy bien. No explica los cambios en la secuencia de trabajo y minimiza las quejas por cansancio, ¿no? Entonces aquí podemos ver un pro y un contra por parte del supervisor. ¿Qué dice? Un operador manifiesta que da lo mismo hablar, nadie escucha, presenta irritabilidad, dificultad para dormir y errores de concentración durante la operación de equipos pesados. A ver, igual como en el anterior caso, también están las preguntas y las respuestas que vamos a verle en un momento. Por favor, copien este casito para poder dar sus opiniones. Aquí los dejo. Tienen unos 2 minutitos para que puedan anotar el caso.
Si pueden, también pueden anotar los puntos que tenemos acá, los 4 puntos. Muy bien, ¿ya estamos? Bien, pasamos a las preguntas. ¿Qué indica acá? A ver, preguntas a desarrollar. ¿Qué riesgos psicosociales se identifican en este caso? ¿Cuáles son esos riesgos que se identifican dentro del caso que estamos tocando el día de hoy? Este es el caso 2. ¿Qué factores laborales propios del rubro minero potencian estos riesgos? 3. ¿Qué señales de alerta psicosocial presenta el trabajador? Bueno, creo que ya vimos en la parte de abajo qué es lo que presenta este trabajador y cómo se relaciona el riesgo psicosocial con la seguridad minera. ¿Cómo cree que se relaciona este riesgo psicosocial? En esta cuarta pregunta pueden, si desean, también hablarnos de su, de su empresa, ¿no? Si desean opinar sobre su empresa, cómo se relaciona el riesgo psicosocial con la seguridad minera y cómo se relaciona el riesgo psicosocial con la seguridad de su empresa, por ejemplo, ¿no? A ver, muy bien, ¿ya estamos? A ver. Bueno, vuelvo a repetir las preguntas. ¿Qué riesgos psicosociales se identifican en este caso? ¿Qué factores laborales propios del rubro minero potencian estos riesgos? ¿Qué señales de alerta psicosocial presenta el trabajador? Y lo último, ¿cómo se relaciona el riesgo psicosocial con la seguridad minera? ¿No? Con la seguridad minera en este caso. Muy bien. A ver, ¿alguien que desea opinar? Acá creo que opinó. Vamos a ver. María Magdalena, presión por el cumplimiento, claro está, de que ya vimos de que no hay no hay, como se dice, ese orden, ¿no? Ese orden para poder cumplir ya el asunto del trabajo en sí, porque hay mucha presión de lo que se tiene que cumplir. Como ya vimos aquí al supervisor, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Es porque si no hay quejas, porque si no hubiera habido quejas entre los trabajadores, se hubiera continuado mandando todo lo que él quería que se cumpla, ¿no? Por ejemplo, como indicaba acá, el supervisor de turno da órdenes de manera abrupta por radio, abrupta, no le interesa, o sea, con tal de que cumplan. Corrige errores frente a todo el equipo. ¿Por qué corrige esos errores frente a todo el equipo? ¿No? No explica los cambios en la secuencia de trabajo y minimiza las quejas por cansancio, ¿no? Entonces, ¿y por qué minimiza las quejas por cansancio? Sí, porque en realidad no le importa, ¿no? No le importa. Entonces, mm, ¿qué más dice? Un operador manifiesta que da lo mismo hablar, nadie escucha, presenta irritabilidad, dificultad para dormir y errores de concentración durante la operación de equipos pesados. A ver, vamos a ver acá que... Ah, muy bien, también hay una desorganización total. Sí, como ya mencionamos, no hay un orden, ¿no? No hay un orden total que se tiene que dar. Bien, Oscar, sí, deseas opinar, por favor. Gracias. Sí, bueno, con respecto a lo que puedo yo ver de acuerdo a la casuística, es un liderazgo inadecuado, ¿no? Para poder, digamos, estar al frente de su equipo, ¿no? Y dar las órdenes, las capacitaciones, escucharlos, ¿no? Sus propuestas. Y por otro lado, la sobrecarga laboral que tienen, ¿no? Entonces, a veces ese es otro tema del cual uno no puede evitar porque a veces son pocos en una oficina, en un centro laboral,
y las tareas son pues abrumadoras. En el caso del sector público es lo de todos los días, en donde se necesita más personal, pero lamentablemente por el escaso presupuesto no se puede contratar más, ¿no? Entonces esa es una dificultad. Con respecto a eso de lo que corrige errores frente a todo el equipo, eso yo también lo he gozado por cantidad de jefes que he tenido, ¿no? En donde, y la mayoría de todos ellos son militares. Entonces, No, sí, o sea, prácticamente casi pocos son los que han sido civiles, la mayoría han sido militares. En la institución donde yo trabajo, los jefes de mayor rango todos son militares, ¿no? Entonces, llega el momento en donde comienzan pues a tener la reunión y a llamar la atención delante de todos, ¿no? A uno y al momento que yo les digo, oye, pero tú, ¿por qué vamos a estar nosotros ahí? Tú tienes que estar ahí con él más bien explicándole, ¿no? Y hablan de otros temas, porque ya eran temas administrativos que no entramos tanto los operativos, ¿no? Pero bueno, ahí delante de todos era su manera de como decir, yo tengo el poder, ¿no? Entonces, y era un poco la dificultad que teníamos, perdíamos tiempo, teníamos que hacer labores, nos faltaba tiempo, pero por las benditas reuniones, ¿no? De inicio de semana, que era ya algo, obligatorio participar, entonces teníamos que quedarnos a escuchar, bueno, esos temas, ¿no? Y no tenía pues la apertura de que cuando uno le decía no debe ser así, tiene que hacerse de otra manera en base a la normativa. Nosotros como sector público pues las normas es de cumplimiento obligatorio, pero a veces llegan y dicen como jefes, esta es mi idea y así se cumple. Bueno, era un poco lo que quería comentar. sí, gracias, Oscar. Gracias por tu aporte, la verdad que es muy importante. Por eso mencionamos desde un comienzo, siempre va a ser muy importante poder escuchar aportes, ¿no? De diferentes sectores donde nosotros estamos, público, privado. Va a ser muy importante que siempre opinemos, porque los casos son diferentes. Hay diferentes problemas, hay diferentes dificultades que podemos ver. Entonces, necesito que opinemos. Opinemos frente a nuestra entidad donde nosotros estamos. Sí, Elizabeth. A ver, ¿cuál es tu aporte? Sí, Gracias. es el liderazgo, ¿no? Sino también la carga laboral, el ritmo de trabajo, la forma inadecuada, porque se supone que si es un supervisor tiene que estar viendo, no enviando las órdenes por radio, tiene que trabajar ahí en el sistema. Aparte, la claridad de rol y también el factor comunicacional. Exacto. Una Gracias. comunicación totalmente, no hay un liderazgo, pues entonces la comunicación va asociada al liderazgo, ¿no? Si no hay Ujú. liderazgo, está ahí enviando órdenes por radio, no tiene una retroalimentación, un feedback con los mismos trabajadores, con su empresa. Entonces, lamentablemente no hay una calidad en la comunicación, no hay claridad de rol. Nuevamente es un sistema muy riesgoso, muy peligroso, ¿no? Exacto. Bien, gracias Elizabeth por tu aporte. Sí, es cierto todo lo que acaba de decir Elizabeth y Oscar. No hay liderazgo, no hay comunicación, no hay motivación tampoco. Imagínense tantas cosas que podemos ver dentro de una organización, de cómo es un jefe, de cómo es un administrador, de cómo es un trabajador dentro del rol que cumple, de cómo es el clima laboral. Entonces, mientras no haya un orden, como ya mencionamos, mientras no haya un rol específico, no hay funciones específicas, lamentablemente pueden haber caos en esta organización, ¿no? Y bueno, y muchas Ahora, personas. nuevas variables, ¿no? La variable política, por ejemplo. Ujú. No hablo de la política interna, sino hablo de la política como arte y ciencia, que no es en el momento, que pone pues cargos políticos, ¿no? Entonces los cargos políticos no tienen una evaluación, no tienen una selección, no tienen nada. Entonces, como su nombre lo indica, es un cargo que se da a dedo, entonces generalmente en el liderazgo están muy mal, no están capacitados, y por otro lado, pues en el caso de los militares son muy castrenses, y de Ujú. repente en el caso de los civiles son demasiado flexibles.
o de repente indiferente, ¿no? Entonces, cada uno tiene lo propio, cada estilo de organización tiene sus pros y sus contras. Entonces, hay militares eficientes, hay militares eficientes, hay militares ineficientes, prepotentes, abusivos, también los hay. Igual en los civiles, ¿no? Hay personas que están capacitadas, sí, cumplen perfectamente su función, pero hay otros que no, al contrario, lejos de construir, edificar organización, la destruyen de un solo manotazo, ¿no? Entonces realmente eso pues realmente exacerba lo que son los riesgos psicosociales. Si vemos gente que está con el estrés crónico, el burnout, vemos acoso laboral, acoso sexual, que son prácticamente los riesgos, que son los ejes de los riesgos psicosociales. Exacto, es lo que se está viendo el día de hoy. En la mayor parte en la mayor parte de las empresas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ello. Empresas, ¿no? Sí, así es. Muy bien, gracias Elizabeth nuevamente por tu aporte. La verdad que es muy importante poder conocer de cada uno de ustedes, de lo que pasa dentro del entorno de donde estamos y lo que podemos ver también, ¿no? Bueno, también por las noticias pasan muchas cosas, ¿no? Y que lamentablemente pues dejan mucho que desear. Bien, vamos a continuar con este casito. Bueno, ya hablamos de los riesgos psicosociales que identifican en este caso, qué factores laborales propios del rubro minero potencian estos riesgos, qué señales de alerta psicosocial presenta el trabajador y el último, cómo se relaciona el riesgo psicosocial con la seguridad minera. A ver, vamos perdóname, vamos con las respuestas. Muy bien. Vamos con la pregunta número uno. Indica, ¿qué riesgos psicosociales se identifican en este caso, el caso que hemos visto? La respuesta es, se identifican riesgos psicosociales asociados a, ¿no? Lo que ya habló Elizabeth hace un momento. Altas exigencias psicológicas, mucha demanda laboral. Liderazgo, también, ya escuchamos de los compañeros. Liderazgo autoritario, ¿no? Por parte de los jefes que son mayores, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por lo que podía escuchar. Falta de apoyo social también, que no hay ese apoyo por parte del líder, del supervisor. En este caso, comunicación deficiente. Sí, habla por radio, ¿no? Habla por radio de una forma abrupta, todo por querer avanzar. Y es ahí donde viene lo que es la parte de la alta exigencia psicológica. Organización inadecuada del trabajo, ¿sí? No están las funciones acorde a lo que el trabajador tiene que ver, ¿no? Frente a lo que él tiene que hacer, en este caso. Como mencionamos en el primer caso, siempre es importante dar una inducción. Mientras haya una inducción, cuando uno ingresa a trabajar, nosotros vamos a poder ver cómo es el entorno de la empresa, ¿no? Y las capacitaciones también. Si ves que esa empresa tiene orden en todos sus sectores o áreas, entonces va a ser mucho, mucho mejor de que esta empresa quiere decir de que da mayor productividad, ¿no? Y eso es bueno, porque te sientes bien contigo mismo, te sientes bien trabajando y como se dice en forma criolla, te pones la camiseta para que hagas una buena labor. Y si te pagan bien, pues mucho mejor, ¿no? Más todavía le pone más emoción a tu trabajo. Muy bien, esta es la primera pregunta. Vamos con la segunda, que es ¿qué factores laborales propios del rubro minero potencian estos riesgos? ¿Cuáles son las respuestas? Turnos prolongados y rotativos, 14 por 7, ¿no? Hay unos que trabajan 20 por 7, 20 por 10. Último, escuché de un trabajador que estaba, si no me equivoco, un 20 por 7. No recuerdo en qué mina era, pero me dice licenciado 20 por 7, o sea, imagínense esa, esa demanda, ¿no? que tiene este trabajador en el sector minero, o sea, en su trabajo. Y ellos son los que sufren mucho más accidentes, ¿no? Entonces, ¿qué más dice acá? Trabajo en condiciones de alto riesgo, ¿sí? En toda empresa hay riesgo. Sí, aparte, No, sistema minero, que dicho sea de paso, tiene su propia normativa, diferente exacto. a los otros sistemas. Este, lo que pasa es que también eh, están lejos de su familia, porque los campamentos mineros no están pues en la ciudad, están alejados. Entonces, Ujú. generalmente hay
hay ese tipo de, esa dimensión de doble vínculo, doble relación, ¿no? ¿Por qué? Doble Porque presencia. estamos pues, pensando en la familia, que, o cómo dejaron a la familia, si se accidentó la familia, o ellos están accidentados, qué cosa está pensando en la familia. Entonces, realmente hay bastantes riesgos psicosociales que tienen que ser controlados. Exacto. Gracias, Elizabeth. Sí, lo que dice Elizabeth es cierto. Hay una doble presencia. Así se le llama en lo que es los riesgos psicosociales. Porque como están fuera 14 por 7, 20 por 10, 10 por 10 por, perdón, 15 por 10 a veces, dependiendo del sistema que puedan tener, doble presencia. Porque cuando están fuera los trabajadores, extrañan también a sus familias, ¿no? Así tengan trabajando 5 años, 10 años, se extraña. Entonces, hay un, hay como parte de una motivación que se dio en el rubro minero hace buen tiempo, y esto lo comentaba justo con un colega, me comentaba qué es lo que habían hecho ellos por estar en la parte administrativa, ¿no? Dentro de la mina. Querían ver cómo hacían ellos para al menos alegrarles en el día de Navidad. A ellos, a los trabajadores. ¿Cómo podrían hacer o cómo iban a hacer, ya que no podían estar con sus familias el día de Navidad? ¿Quién me da una respuesta de ello? ¿Qué creen que hicieron frente a esta tristeza, vamos a llamarlo así, de que no estén presentes con su familia en mismo día de Navidad? ¿Qué crees que ellos hicieron? Según lo que me comentó el compañero este. A ver, hay muchas respuestas, me imagino. Adelante, Oscar, te escuchamos. Bueno, una posible estrategia es, ¿no? Coordinar con la familia para que le Ujú. puedan mandar un saludo grabado, ¿no? A los trabajadores y entre otras cosas, pues solicitándoles que se cuiden mucho, que hagan uso de los EPP, entre otros tips, ¿no? Para que lleguen sanos y salvos a darles el abrazo que no se pudieron dar en esa fecha tan especial, ¿no? Algo así podría ser. Exacto, gracias, Oscar. Eso es. Sí, eso es justamente lo que me comentaba el colega. Sí, También se Elizabeth. puede premiar a los trabajadores para que vayan por turnos pues, a su casa. Porque si antes a los trabajadores ejemplares que cumplan la normativa del sistema de gestión de seguridad y salud se le puede premiar para que se pueda dirigir a su casa. Y bueno, y también generar un cuadro de rotación, ¿no? Este año mm, le toca a los indeterminados, a veces después los que siguen y así se va programando. Una programación. Generar un cronograma y por sorteo o por eficiencia, como premio, como incentivo, llevarlos a su casa, ¿no? exacto, gracias, Elizabeth. Gracias, Oscar, también, gracias, por tu aporte. La verdad que sí, es justamente lo que él me comentaba, el compañero, hace un buen tiempo, que lo que hicieron fue organizarse, ¿no? Y que cada esposa, hijos, mandaran un saludo, ¿no? Y de acuerdo a ello, decirle, papá, cuídate, ¿no? Cuídate, por favor, ponte siempre tus CPPs, de que me acabas de mencionar, Oscar, porque necesitamos que vuelvas a casa, ¿no? Entonces, imagínense cómo se sintieron estos trabajadores en esos momentos al ver en tremenda pantalla el saludo de cada familia por una fecha muy importante y especial, de que aunque no estén presentes con ellos, al menos al escuchar ese saludo por parte de su familia, se sintieron muy, muy nostálgicos, ¿no? Y también alegres, claro está, porque es una fecha muy importante. Entonces, como no iban a estar presentes, al menos esa motivación para ellos era ese saludo, escuchar la voz de sus esposas, de sus hijos, esposos también, ¿no? Porque hay mujeres que también trabajan en mina. Entonces, uno cómo se siente en estos momentos, ¿no? Y también por lo que dijo Elizabeth, ¿no? En esta parte de trabajar muy bien, de una manera eficiente, también darles ese espacio, ¿no? Para que vayan a disfrutar con su familia. Sí,
Sí, pero hay ocasiones de que uno puede ser un buen trabajador en ese sector, pero hay funciones que uno tiene que cumplir dentro de la mina. Por eso hay un régimen, no hay un sistema que se respeta. Y hay políticas y procedimientos y todo ello, ¿no? Entonces, las estrategias tienen que estar dentro del lugar de donde están. Eh, y bueno, y también con un incentivo, como también mencionó Elizabeth, sí, algo para ellos, una motivación más, para que al menos puedan estar muy contentos dentro de estas fechas muy importantes. Gracias por sus aportes, amigos. Continuamos con la exposición. Trabajo en condiciones de alto riesgo, ¿no? Lamentablemente que pueden haber accidentes. Uso de equipos pesados que requieren alta concentración, presión constante por metas productivas, ¿sí? Como ya vimos, la exageración de querer avanzar, 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 porque si no, ¿qué pasa? Si no cumplimos, lamentablemente nos ponen una multa, eso ya está más a cargo de la parte del líder, ¿no? Que está preocupado porque hay que cumplir todo, si no, lamentablemente, no sé si se va a tener que pagar no sé cuánto dinero por no cumplir con las metas que se tenían que desarrollar. Distancia del hogar y aislamiento social. Sí, eso es lo que hay, ¿no? Lamentablemente, porque hay un régimen y ese régimen se tiene que respetar. Muy bien, pasamos a la siguiente. Tenemos la pregunta 3. Dice, ¿qué señales de alerta psicosocial presenta el trabajador de acuerdo al caso que hemos estado tocando? Dice, respuesta esperada. Trastorno del sueño, ¿sí? Lamentablemente no pueden dormir muy bien porque está la preocupación de por medio de lo que está pasando dentro dentro de su entorno laboral, irritabilidad, enojo, amargura, hay mucha desilla de su parte, desmotivación también, disminución de la atención y concentración, ya no está concentrado y atento a lo que esta persona hace, sensación de indefensión aprendida, ¿no? Que ya, eh, falta de motivación acá, ¿no? Y que ya tiene ya tiene ese daño por dentro de este trabajador, ¿no? Ya no quiere hacer nada, lamentablemente cumplir con las funciones dadas, desmotivación y desgaste emocional, está muy estresado, a la cual ya hemos tocado, por la misma exigencia psicológica, perdón, por la misma demanda laboral que tiene, y estas señales incrementan el riesgo de accidentes graves. Sí, claro está, o sea, accidente e incidente va a haber. Si podemos eh, ver estos puntos en este trabajador, de todas formas. De todas maneras, va a haber un accidente grave. Está haciendo su trabajo. Como le mencioné el ejemplo del compañero que tuvo este accidente de la mano, ¿no? Creo que no les comenté por qué pasó esto. Pasó porque en realidad sí le exigían que rápidamente culmine su labor. Entonces, lamentablemente, también de la parte operativa, de la parte de las máquinas, ¿no? Que por la falla también de la máquina, lamentablemente, este compañero trabajador tuvo el accidente, ¿no? Entonces, hay que tener siempre en cuenta, por favor, primero verificar bien si hay alguna por ahí eh, máquina, vamos a llamarlo así, o operación que no se puede dar en estos momentos, pues al menos nosotros ver cómo está el trabajador, cómo se siente, porque eso estamos tocando la parte emocional, ¿no? De este señor o señora o trabajador o trabajadora que está dentro de la empresa. Otro, con otra pregunta, la cuarta, ¿cómo se relaciona el riesgo psicosocial con la seguridad minera? ¿No? Esta parte de acá nos habla que afecta la toma de decisiones, que no se respeta para nada, disminuye la tensión sostenida, aumenta la probabilidad de errores humanos, incrementa la ocurrencia de incidentes y accidentes y compromete la seguridad individual y colectiva, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado, toda esta parte va a ser de acuerdo al sector de donde estamos, ya sea público, privada o ya sea de acuerdo a la empresa en donde están. Porque en realidad, sí, o sea, como ya mencionamos, cada empresa tiene su punto de trabajar, tiene la manera de trabajar, de hacer las labores, pero igual hay, hay riesgo, hay riesgo, o sea, siempre va a haber un riesgo y hay que tomar siempre en cuenta frente a lo que vemos. Si no, si lo que vemos y no hablamos o no decimos, lamentablemente después nos sentimos culpables, ¿no? Porque hemos visto lo que está pasando. Nosotros informamos, está bien,
Y si lo hacemos por ayudar al compañero, porque sabemos que hay un riesgo dentro de su espacio, o le decimos, ¿sabes qué? Es peligro esto, por ejemplo, estos cables que están puestos por acá, tienes que hablar a la parte técnica de seguridad para que vengan a verlo. Entonces, tú informa, dices al compañero, este compañero va, informa de lo que está pasando. Entonces, bien, al menos tú estás ayudando. Solamente en decirle es una ayuda más, ¿no? Muy bien, como ya mencionamos acá, afecta la toma de decisiones. Sí, va a afectar la toma de decisiones de todo de lo ocurrido, ¿sí? Porque uno quiere dar una opinión buena, pero lamentablemente estas opiniones no, a veces a algunos que tienen cargo no les importa, ¿no? Y disminuye la atención sostenida, ¿sí? Ya no están concentrados dentro de la labor que están haciendo, aumenta la probabilidad de errores humanos, y hay mucha equivocación dentro de la labor que están haciendo estos trabajadores, incrementa la ocurrencia de incidentes y accidentes, como ya mencionamos, y compromete la seguridad individual y colectiva, ¿no? Ya no hay ese compromiso, ¿no? De lo que nosotros estamos desarrollando dentro de la empresa. Ya no hay ese compromiso como el ponerse la camiseta de manera criolla, ¿no? Como se dice, y que ya no hay ese buen clima laboral, ¿no? O sea, ya no hay esa conversación, esa comunicación, ya no hay esa empatía de escucha. ¿Por qué? Porque todo es un caos dentro del desarrollo de lo que estamos nosotros llevando, teniendo, ¿no? Lamentablemente, toda esta parte de acá, compañeros, amigos, hay que tenerlo siempre en cuenta. De lo más pequeño que podamos ver, de lo más pequeño o del más pequeño riesgo que podamos ver. Informar siempre. Uno por nosotros, otro por el compañero o los compañeros, o ponerse de acuerdo qué es lo que está pasando y, informar. Apoyemos, ayudemos, seamos empáticos, seamos más comunicativos. ¿Hay desidia? Sí. ¿Hay errores que vamos a cometer siempre? Sí. Pero para que no pasen estas cosas, para que no pasen incidentes, accidentes, no haya mucho estrés crónico, como ya hemos tocado hace un momento, pues comuniquemos. Seamos muy comunicativos, seamos muy sociables. Al menos tengamos esa seguridad por parte de nosotros mismos y de los compañeros, que sí lo necesitan, ¿no? Si podemos ver un riesgo por ahí. Muy bien, ¿alguna opinión que desean dar sobre estos casos que hemos dado? A ver, Oscar, Elizabeth, María, Jorge, por acá entró Jorgito, Jocelyn, Grizzly, ¿alguna opinión que deseen dar frente a estos casos? O como ya mencionamos hace un momento también, de la entidad de donde están. Si hay hostigamiento, si hay compromiso en el trabajo. Bueno, Solamente estas opiniones. desde mi Sí. perspectiva, Ujú, pienso que la estrella de todas en el Perú, ¿no? Porque se carece mucho de la formación, de los niveles de organización, del manejo del perfil de puestos, de las funciones. La estrellita son los riesgos psicosociales realmente. ¿Por qué? Porque inclusive, por ejemplo, en una situación minera donde ellos tienen sus propias normativas y tienen sus propios riesgos diferentes a otras entidades como las entidades públicas, policiales, ¿no? Cada uno tiene riesgos que son mucho más marcados, más enfatizados. Entonces, los riesgos psicosociales están cobrando fuerza porque justamente de la falta de prevención de riesgos psicosociales se dan todas las enfermedades, ¿no? Las respiratorias, cardiovasculares, esqueléticas, musculoesqueléticas y todo lo demás. Entonces realmente impacta directamente a la salud de manera integral, ¿no? Y los riesgos psicosociales tienen que ser ponderados porque en la actualidad las entidades lo toman a menos. ujú, Ya lo he dicho Oscar, un gusto conocerlo otra vez en la plataforma. En los lugares autoritarios realmente pues es lo que menos importa, ¿no? Tú tienes que hacer y hacer nada más, no le importa el estado, la situación emocional en la que se encuentra la persona. Y justamente eso pues agudiza, por ejemplo, no se ha medido el impacto de
de la pandemia que hemos tenido y de los efectos colaterales que ha dejado, ¿no? Y al regresar a trabajar, la gente ha regresado ya no en las mismas condiciones. Ujú. Trabajadores realmente han llegado ya bastante desgastados, ¿no? Los niños igual han perdido sus habilidades sociales, entonces realmente hay impactos que no son medidos, pero que están justamente ahí a nivel de la salud mental y de los riesgos psicosociales. Que esperemos que vaya evolucionando y en aumento este tema porque es muy importante y trascendental para todo tipo de institución, ¿no? Estamos viendo todos los problemas que hay a nivel de las organizaciones policiales y militares, de las organizaciones públicas, de la empresa. Entonces realmente es vital que esto se vaya masificando, ¿no? Que la gente tenga mayor conocimiento, porque la mayoría en tu institución dice, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? Porque la Ujú. gente desconoce y, por ejemplo, mezclan bullying con moving, no diferencian. Entonces, Exacto. realmente tenemos bastante trabajo que hacer a nivel de los riesgos psicosociales. Así es. Muchas gracias, Elizabeth, por tu aporte. La verdad que es muy importante todo lo que dices. Sí, es cierto. No, muchas personas o jefes, vamos a llamarlo así, no conocen mucho sobre lo que son los riesgos psicosociales y lo que causa, ¿no? Bien, sabemos que estos exámenes de riesgos psicosociales se toman 2 veces al año para poder ver cómo está la organización, para poder conocer si es que ha disminuido o no, de acuerdo a las estrategias que hemos puesto, de acuerdo a las recomendaciones que hemos dado dentro de un informe, si es que se ha trabajado o no, ¿no? Si tomamos una evaluación en enero, bueno, y todo este informe que se ha dado, hay muchas observaciones que levantar y lo cumplen, vamos a ver a mitad del año, a ver si esto se ha dado o no de acuerdo a lo que es evaluado. Volvemos nuevamente a una evaluación y a ver si todo eso ha disminuido. Si ha disminuido y hay riesgo bajo, bien por la empresa, ¿no? Porque se está cumpliendo dentro de los roles que a la cual cada trabajador ha puesto o ha marcado dentro de los exámenes. Entonces, es así. Justo como parte de mi trabajo, esta semana, desde el domingo pasado hasta el día miércoles, estuve de viaje. He estado en Trujillo, he estado en Cajamarca, en Chilete, que es parte también de Cajamarca, haciendo unas evaluaciones psicosociales con la empresa Hidrandina. Imagino que sí lo conocen, ¿no? Pues es servicio de luz. Entonces, eh, brindando todo el asunto del examen psicosocial, del monitoreo psicosocial. Mm, claro está de que había una muestra de por medio, ¿no? Que se tenía que evaluar. Entonces, vamos a ver cómo salen esos resultados. Vamos a ver cómo salen estos resultados para ver si es que dentro del entorno, cómo están estas dimensiones, ¿no? Si han intentado hacer estas estrategias con su informe anterior, si han levantado todas estas observaciones, si lo han hecho bien, quiere decir de que el informe va a salir muy bien, ¿no? Y solamente pues una que otras cositas se va a tener que desarrollar o levantar. Pero como dijo Elizabeth, al menos hay que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Porque los trabajadores necesitan conocer, los líderes necesitan conocer. Así que nosotros también como psicólogos, hagamos, y si no conocemos por ahí sobre el asunto de alguno de nosotros, no conocemos mucho sobre la parte de los riesgos psicosociales o el examen, al menos tratemos de compartir con los compañeros preguntándoles cómo están, cómo se sienten, ¿no? Sea de qué profesión seamos. Aquí lo importante es que ellos tengan ese soporte, tengan ese soporte, para que no sufran algún tipo de accidente, incidente en donde puedan estar. Sí, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche en esta exposición de casos de riesgos psicosociales. La verdad que para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. No sé si desde agosto han estado algunos acá presentes, porque yo empecé trabajando con la institución desde agosto. Y la verdad que se han estado bien. Muchas gracias por haber estado acá escuchando ciertos temas en el transcurso de estos meses. La verdad que es muy importante siempre poder conocer todos los temas
que puedan haber. Va a ser muy importante. Ahí vamos conociendo poco a poco, paso a paso, vamos viendo, vamos desarrollando, buscando estrategias, cómo poder intervenir. Como ya les mencioné y lo vuelvo a repetir, no es necesario ser psicólogos o psicólogas. Ustedes tienen otro cargo, son de otra profesión. Pues hagamos como el caso de Oscar, creo que ahí está Oscar. Oscar es ingeniero civil, entonces él también, ¿no? Tiene esa voluntad por querer conocer temas, temas que en realidad también están a base de su organización. Gracias, Oscar, por tu aporte. Gracias, Elizabeth, María, Jorge, Crisley, Paredes, Jocelyn. La verdad que para mí es un gusto nuevamente. Y bueno, ya con estas últimas palabras que les estoy mencionando, ¿quieren opinar? No sé, ya para ir cerrando. Oscar. Muchas gracias, y gracias también, es un momento de indicarnos un gusto de conocer a las personas que están participando, los diferentes profesionales en este curso, ¿no? En este diplomado. Y en parte también mi interés es por lo que dentro de la institución yo estoy como supervisor de SST, ¿no? Entonces, dentro de la dirección desconcentrada, y por eso es mi interés de aprender más para poder desarrollar bien mi labor. Gracias. Qué bonito, gracias Oscar, gracias, muy amable por tu aporte. Y la verdad que se siente uno satisfecho, ¿no? Por al menos compartir temas muy importantes frente a donde uno está, donde uno prácticamente trabaja en el día a día, ¿no? Entonces, sigamos así, sigamos desarrollándonos, sigamos conociendo más temas de los que se vengan de aquí en adelante, el próximo año, y también que este nuevo año pues sea mucho mejor para todos nosotros, ¿no? Eh, eh, Desarrollando, como se dice, mucha empatía, ¿no? Que necesita la gente. Y escuchar. Escuchemos, por favor, y ayudemos, porque es lo que mucha gente necesita. Muy bien, gracias nuevamente por haber estado presentes y ya nos vemos para una siguiente oportunidad.